vamos a iniciar entonces con la tercera clase del discipulado. Aquí vamos a ver otra faceta de nuestro Señor Jesús. Ya vimos a nuestro Señor Jesús como Jesús, el autor de la vida. Ya vimos a Jesús como el Cordero de Dios. Y ahora vamos a ver a Jesús como el buen pastor. El buen pastor que su vida da por las ovejas. Muy bien, entonces cada una de las clases del discipulado en este módulo de ¿quién es Jesucristo? Cada una de ellas tiene esta primera fase en la parte superior que es de verdadero y falso. Entonces, la primera aseveración es un hecho que muchos que dicen estar al lado de Cristo van a decepcionarlo algún día. ¿Cuál es la respuesta? ¿Es verdadero o es falso? En algún momento, todos llegamos a decepcionar a nuestro Señor. Entonces la respuesta es verdadero. En algún momento, y no solamente en algún momento, en algunos momentos, llegamos a decepcionar a nuestro Dios. Bien, la segunda aseveración. Nadie realmente me ama y se preocupa por mí. ¿Es esto verdadero o es falso? Entonces la respuesta, mis amados hermanos, es que es falso. No es cierto de que no existe alguien que le ama y que se preocupa por usted. Precisamente por esa preocupación, por ese amor, es que Dios envía a su Hijo, a nuestro Señor Jesús. Él le ama y Él está con usted todo el tiempo. Lamentablemente, muchas veces cuando estamos en el momento difícil, cuando estamos en el momento de la adversidad, cuando ha surgido lo trágico, se nos olvida, pasa desapercibido de que Él está allí con nosotros. Él está acompañándonos siempre. Y la tercera aseveración, Cristo me cuidará por toda la eternidad. La respuesta es verdadero. Verdadero. Él cuidará a su iglesia durante toda la eternidad. Entonces aquí tenemos la cita de Mateo, capítulo 9, verso 36. Entonces Mateo 9, 36 nos dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces, así es como se encontraba la condición del pueblo de Israel. Y así es como se encuentra el ser humano sin nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la palabra compasión es una palabra profunda. Nos dice aquí en Mateo 9:36 que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Entonces, la palabra compasión es un término que se deriva del latín. La palabra compasio, que significa acompañar. Acompañar al prójimo, a la persona que está en contacto con nosotros en su dolor. Significa sufrir juntos la tragedia, el dolor, la herida del prójimo. Su necesidad, eso es compasión. La compasión es un sentimiento que busca comprender el dolor, la angustia o la falta de esperanza que padecen otras personas. Esa compasión es la que permite que un individuo se aleje de su situación personal. Porque recordemos que todos los seres humanos, todos, somos egoístas por naturaleza. Ese ego es precisamente la gran batalla, la lucha diaria que tenemos cada uno de nosotros. Pero cuando se siente compasión
por el dolor de otro, entonces olvidamos las necesidades propias, olvidamos esa conmiseración que tenemos por nosotros mismos y entonces enfocamos nuestra atención en la necesidad del otro. Entonces eso permite la compasión, que nos alejemos de nuestra situación personal y que nos preocupemos y nos conmovamos por el sufrimiento de un familiar, de un amigo, de un vecino, de un compañero de trabajo e incluso de una persona totalmente desconocida. A eso nos lleva la compasión. Entonces eso significa que es más intenso que la empatía. La empatía es que yo me coloco en el lugar de la persona y siento dolor. Pero la compasión es la percepción y la compenetración. Cuando hablamos de compenetración, significa que yo me estoy uniendo al dolor de la persona y yo lo estoy sintiendo. Nuestro Señor Jesucristo sentía el dolor de ver las multitudes sin un liderazgo espiritual, de tal manera que Él sentía ese dolor en sus entrañas. Eso es compenetración, por el sufrimiento del otro. Y esto despierta un deseo que mueve a la persona a aliviar, a reducir o a eliminar por completo la situación dolorosa en ese prójimo. Eso es la compasión. Entonces vemos que va mucho más allá de la lástima y aún es más intenso que la empatía. La empatía forma parte de la compasión, es como la primera fase, que es cuando vemos el dolor y lo sentimos en nosotros mismos, lo hacemos personal. Pero la compasión va más allá, porque se siente el dolor, que es la empatía, pero lo mueve a tomar acción para aliviar eso que está provocando ese dolor en el otro. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo sentía. Eso es a lo que se refiere este texto de Mateo 9:36. Entonces tenemos la lección en dos etapas. La primera etapa con una pregunta. ¿Hay alguien que se preocupa por mí? Y vamos a analizar el capítulo 10 de Juan. No digo estudiar, porque eso se supone ya lo estudiamos en la lección. Lo vamos a analizar. Ustedes ya lo estudiaron. Y la segunda fase es la entrada al rebaño. La entrada al rebaño de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, esas son las dos fases del discipulado de hoy. Así que empecemos por la pregunta. ¿Hay alguien que se preocupa por mí? Muy bien, entonces vamos a empezar aquí. Surge una pregunta. ¿Cuántos de nosotros sentimos que nuestra vida está fuera de control? Muchos nos sentimos solos, inseguros, abandonados o maltratados, a veces alejados de otros, especialmente de Dios. Somos como las ovejas sin pastor que Jesús mencionó en el versículo arriba. Así es la condición de la humanidad. Y en estos momentos en que estamos pasando crisis, es cuando se revela, se refleja de una mejor manera, de una manera más tangible, más clara, la desesperación de la gente. La gente vive en una silente desesperación, con el alma herida, con el alma fragmentada, necesitando ayuda. Pero la ayuda, la única ayuda que puede sanar el alma, viene de Jesús. Muy bien, entonces en el punto número 1, hay personas que dicen querernos, que han prometido cuidarnos, pero a veces no cumplen con su palabra. Nos sentimos lastimados por promesas rotas, heridos por los que supuestamente estaban de nuestro lado y nos fallaron. ¿Se ha sentido defraudado alguna vez por alguna de las siguientes personas? Y esto, mis hermanos, es de reflexión. Esto tiene que ver con el alma.
Por estas cosas es que la gente visita un psicólogo. Pero en la iglesia nosotros tenemos lo que es la sanidad interior. Personas como sus padres, o usted ha sentido que ha sido defraudado por su cónyuge, por su pareja, ha sido defraudado por alguno de su familia, un familiar cercano, una persona que admiraba, un amigo, un vecino o compañero de trabajo en quien usted confiaba, un líder religioso. Entonces, este espacio que vemos acá, yo no lo completé porque esto es personal. Yo espero que usted sí lo completó. Es cierto que el ser humano falla, pero también es cierto que necesitamos del ser humano. Ahora podemos preguntarnos, pero si estas personas nos han fallado, ¿cómo vamos a seguir confiando? Confíe en el Espíritu Santo que guía a esa persona a la que usted le va a solicitar ayuda. Por eso necesitamos desarrollar lo que la Biblia llama discernimiento. El discernimiento de espíritus. El Espíritu Santo mora en su interior. Él le va a indicar a quién usted debe solicitarle ayuda. El ser humano falla, pero aquel que está siendo dirigido por el Espíritu Santo, aquel líder, aquella autoridad que está apasionado por servir a su Señor Jesús y que su vida está comprometida, sus mismas acciones, su mismo comportamiento, su forma de vida le da a usted la evidencia de que es una persona en quien puede confiar. Muy bien, vamos a seguir, mis hermanos. Esto es algo profundo acá, pero quiero que sepa que usted no está solo. Primero, Dios está con usted. Dios siempre está con usted. Si Él entregó a su único hijo por amor a usted, para que usted recibiera la salvación, ahora que usted es un bebé en el reino, ahora que usted es un hijo, no lo va a dejar abandonado. Él está con usted, siempre. Y nosotros como ministros suyos estamos para que el Señor nos use y poder servirle y apoyarle. Bien, vamos al punto número 2. Vivimos en un mundo que a veces es muy hostil. Y estamos en los últimos tiempos, mis hermanos, así es que es aún más hostil. Es un mundo cada vez más cruel. Y es un mundo que ha entrado a una etapa en la que hay una influencia mundial de engaño y de mentira. Y que se va profundizando. Las tinieblas, la oscuridad cada vez va a ser más densa en este mundo. Así es que nosotros, cada uno de nosotros necesitamos primero vivir en el espíritu, no en el alma, en el espíritu. Si vivimos en el alma siempre vamos a estar débiles. Necesitamos vivir en el espíritu y que la alma se someta al espíritu. Y su espíritu está unido al Espíritu Santo. Así es como vencemos. Entonces, es un mundo hostil con peligros por todos lados. Muchos viven en casas con rejas, tras puertas cerradas con llave por temor a los maleantes. Jesús hace mención de estas personas malintencionadas que nos rodean. Y dice acá, busquen las respuestas a las siguientes preguntas en el capítulo 10 de Juan. Este capítulo 10 usted ya lo leyó, mi hermano. Ya lo estudió en la lección. Un capítulo precioso que nos dibuja la faceta de nuestro Señor Jesús como pastor. En Juan 10:10 se habla del ladrón. El enemigo, que es el que gobierna el mundo, que lo leímos en el punto número 2, él solo viene para hurtar, matar y destruir. Él quiere hurtar, matar y destruir toda la bendición que Dios le quiere dar en su vida espiritual, mi hermano. Él viene a hurtar, matar y destruir todo bienestar y todo bien en el ser humano, porque Él odia al ser humano, precisamente porque Dios ama al ser humano.
Entonces él solo viene a hurtar, matar y destruir. Pero a diferencia de él, que es el ladrón, nuestro Señor Jesús dijo en este verso 10 del capítulo 10 de Juan, que él había venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Tener la vida en abundancia. Y mis hermanos, miren, esto es interesante. Porque cuando se habla de abundancia, la palabra que aparece en griego es perizos. Y perizos significa superabundancia, significa bendición excesiva, significa rebosante. Rebosante es cuando el líquido en la copa ya llegó al límite y empieza a derramarse. Eso es rebosante. Exceso, más que suficiente, profuso, extraordinario, mucho más de lo necesario, mucho más de lo necesario. Esa es la vida abundante que Jesús nos quiere dar. Eso es lo que significa en el griego abundancia, que leemos aquí en el verso 10 del capítulo 10 de Juan. Entonces surge la pregunta, bueno, ¿y si es así? ¿Por qué muchos de nosotros no vivimos esa vida abundante? ¿Verdad que nos podemos formular esa pregunta? Y la respuesta es sencilla, mis hermanos. Miren, todos hemos caído en este error, todos. Y yo le confieso que yo también. Nosotros los seres humanos somos tales que cuando Dios nos saca de una condición a la que ya nos habíamos acostumbrado, a la que ya nos habíamos adaptado, nosotros hacemos lo posible por volver a esa misma situación. ¿Recuerdan al pueblo de Israel? El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Dios lo liberó, pero en el desierto nosotros podemos ver en el estudio de Éxodo que todavía eran esclavos en su mente. Eran libres, pero vivían como esclavos. Pues lo mismo nos sucede a nosotros. ¿Por qué no tenemos la vida abundante? Porque, mis hermanos, siendo nuevas criaturas, regeneradas por Dios, teniendo el poder de Dios, teniendo nuestra sangre transformada con la genética que cambió de la genética de Adán a la genética de Jesús, nosotros decidimos volver al pasado y vivir en el alma. Entonces somos hijos de Dios viviendo como inconversos, con toda la debilidad del inconverso. Por esa razón es que casi no hay diferencia entre un no convertido a Jesús y un convertido, porque vivimos en la misma condición. Porque vivimos en el alma. En el alma hay vicio y hay debilidad y hay todo lo que vimos arriba. Decepción, frustración, dolor, heridas. Eso es en el alma. Si vivimos así, vamos a estar en debilidad. No podemos recibir la vida abundante que Jesús nos quiere dar. Nosotros mismos lo impedimos. Entonces surge la pregunta, bueno, ¿y cómo vamos a vivir, pues? En el Espíritu, mis amados hermanos. Tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. Eso fue lo que se despertó cuando invitamos a Jesús a entrar a nuestro corazón y el Espíritu Santo entró a nuestro interior. El Espíritu Santo entró a unirse con nuestro espíritu recién nacido para que vivamos en el Espíritu. Si vivimos en el Espíritu, entonces y solamente entonces vamos a vivir la vida abundante que Dios nos quiere brindar. Entonces tenemos que vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. Yo sé que esto no es fácil, es raro porque no hemos vivido en el Espíritu. Tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. Esa vida que ustedes ven en esos líderes espirituales, en esos pastores que predican en la televisión, es porque ellos aprendieron a vivir en el Espíritu. Y esto no es exclusividad de unos pocos, esto es la bendición de todo hijo de Dios. Y así vamos a recibir la vida abundante, mis hermanos. Ahí está la clave. Muy bien, punto número 3. Punto número 3.
Hay personas que pretenden ser amigos, pero solo quieren aprovecharse de uno mismo. En Juan capítulo 10, verso 1 al 13, Jesús compara al buen pastor con los falsos que él llama asalariados. El asalariado no es dueño y por lo tanto huye cuando vienen las dificultades. ¿Por qué? Entonces, la respuesta modelo, mi hermano, la tenemos ahí. ¿Por qué no le importan las ovejas? Es un asalariado. Entonces, si ya estudiamos el capítulo 10 de Juan, nos damos cuenta que ahí se hace mención de la diferencia entre nuestro Señor Jesús, que es el buen pastor, y los asalariados. El asalariado, mi hermano, su vista, su enfoque, su interés está en la paga. Así es que si viene la dificultad, si viene el lobo, él lo que piensa es salvar su vida. Él no le importan las ovejas. A diferencia del buen pastor que está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Entonces, en Juan 10:13, en el verso anterior, en el 12 dice, mas el asalariado, y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, o sea, las ovejas no son de él. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Por qué? Porque es asalariado. Él ya recibió su paga, eso es lo que le interesa, no le interesan las ovejas. ¿Entendemos entonces la diferencia? Mis amados hermanos, ¿saben ustedes que cuando no hay sanidad interior, saben cuál es una muestra de que no hay sanidad interior en un ser humano? Que el ser humano busca como pareja, busca como autoridad, busca como líder a los que le dañan. ¿Han notado eso? A veces nos preguntamos, bueno, ¿y esa muchacha por qué se busca esos novios que la maltratan, que la insultan, que le levantan la voz, que la golpean? Y solo así se encuentran. ¿Verdad que hemos visto esos casos? Eso es una evidencia de que allí falta sanidad interior. Atraemos lo que somos. Si estamos enfermos del alma, vamos a traer aquello que continúe hiriendo y enfermando nuestra alma. Lo semejante se atrae. Por eso necesitamos sanidad interior. Pero nos dice el punto 4. En contraste, Jesús dijo que Él es el buen pastor. Juan 10:11. Entonces Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces vamos a completar aquí el espacio, buen pastor. ¿Qué hace el buen pastor? Su vida da por las ovejas. ¿Cómo dio su vida por nosotros? Murió en la cruz por nosotros. Él murió en el madero, pagando por nuestros pecados. Y aquí, mis hermanos, bueno, ya estamos a punto de terminar la primera hoja, la primera página. Dice acá el punto 5, a su entender, ¿cuál es el trabajo de un pastor de ovejas? A su entender. Por eso yo lo dejé acá sin respuesta, porque esta es una respuesta libre, es una respuesta personal. Entonces usted, mi amado hermano, mi amada hermana, usted respondió aquí lo que usted consideró que es el trabajo de un pastor de ovejas. ¿Verdad? Usted lo respondió ahí. Entonces, qué interesante, pastor. La palabra pastor que aparece aquí en Juan 10 es una palabra griega que es poimen. Poimen es un apacentador. Apacentador se le llama a aquel que le da pasto al rebaño o que lo lleva a donde hay pastos. Eso es un apacentador. O sea que un pastor es aquel que alimenta sus ovejas. Eso es un pastor. ¿Qué más es un pastor? Es un guiador de ovejas. Cuando hablamos de un guiador, hoy en día eso le llamamos un líder. Es un líder que está al frente guiando a las ovejas. No es un jefe. ¿Verdad? No hay que confundir. La iglesia no es una empresa. Y el pastor no es el jefe de la iglesia o de la empresa. No.
El pastor es el líder que va al frente guiando a las ovejas. ¿Qué más es el pastor? Es uno que cuida a las ovejas, que dirige a las ovejas. Y si las dirige es porque el pastor tiene una visión que Dios le ha dado de cuál debe ser el mover de esa iglesia, de ese rebaño. Por eso las dirige. Él las guía, Él las atiende. Cuando hablamos de atender, significa que Él va a darle tiempo de calidad a cada una de sus ovejas, porque la necesidad de cada una de las ovejas es diferente. Es un trabajo arduo. Vaya que sí. Alimenta y protege un rebaño. Entonces, en el Nuevo Testamento, así es como se identifica al obispo que dirige a la iglesia. Se identifica como un pastor, ¿verdad? Que es lo mismo que obispo. En ese liderazgo se someten los creyentes de forma voluntaria. Esto es un ejército voluntario, mis hermanos. Es un ejército voluntario. Muy bien. Quiero que leamos acá, mis amados hermanos, pero me parece importante. La voz del pastor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Un turista en Siria encontró a 3 pastores con sus ovejas revueltas, tomando agua. Después de un tiempo, uno de los pastores llamó, mena, mena, árabe para síganme, y subió una loma. Al escuchar su voz, sus ovejas dejaron a los demás y le siguieron. El segundo pastor hizo lo mismo y también sus ovejas le siguieron. El turista preguntó al tercer pastor, si yo me pongo su ropa y tomo su vara y la llamo, ¿me seguirán? Haga la prueba, dijo el pastor. Lo hizo, pero sin resultados, porque no reconocieron su voz. ¿Quiere decir, preguntó el turista, que no seguirán a nadie más que a usted? Preguntó el hombre. No, le dijo el pastor. Cuando están enfermas, seguirán a cualquiera que las llame. Qué interesante. Esta última parte me llamó mucho la atención. Mis amados hermanos, nosotros, si vivimos en el Espíritu, vamos a tener sensibilidad al Espíritu Santo. Él nos va a llamar y nosotros vamos a seguir a nuestro pastor, a nuestro Señor Jesús. Porque somos sus ovejas y Él es nuestro pastor y nosotros vamos a escuchar la voz de nuestro pastor. Pero si las ovejas están enfermas, dijo este pastor, seguirán a cualquiera que las llame. Esto significa, mis amados hermanos, y aquí miren, este es un punto tan importante, pero tan importante, porque con este punto nosotros nos damos cuenta de por qué hay tanta debilidad en la iglesia, por qué hay tantas caídas en la iglesia, por qué se peca constantemente en la iglesia. Y la razón es simple, porque la gente vive en el alma. Y como hay tanta herida, vicios, enfermedades, que son enfermedades del alma, entonces se cumple lo que le dijo este pastor al turista. Cuando están enfermas, seguirán a cualquiera que las llame. Nos damos cuenta entonces del peligro y del riesgo. Porque hoy en día se han levantado falsos y hay tanto engaño que la gente sigue a cualquiera. ¿Por qué? Porque está enfermo del alma. Por eso necesitamos la sanidad del alma. Este es una lección muy interesante porque nos habla de nuestro amado pastor que dio su vida por sus ovejas, pero también nos habla de la importancia de la sanidad del alma. Muy bien. Además, el buen pastor conoce a sus ovejas. Yo soy el buen pastor. ¿Quién está hablando? Jesús. Y conozco mis ovejas. Él nos conoce a cada uno. Y ese conocer es un conocer de comunión. Él nos conoce, pero dice que nosotros los conocemos a Él. Y las mías me conocen. Para recibir sanidad interior necesitamos a Jesús. Nos dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos.
O sea, las ramas las ramas de uvas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si no seguimos la voz de nuestro pastor, nada podemos hacer. Sin nuestro Señor Jesucristo no podemos hacer nada. Muy bien. Además, el buen pastor conoce a sus ovejas. Nadie mejor que él entiende nuestras necesidades y las circunstancias en que nos encontramos. Hebreos habla de una forma muy profunda de cómo él precisamente tomó la forma humana para poder experimentar el dolor humano, para poder experimentar la necesidad humana y de esa manera poder conocernos a sus criaturas. Él, como sumo sacerdote, nos conoció perfectamente porque Él tomó el cuerpo humano y experimentó las necesidades humanas. Y lo hizo por amor, precisamente para poder atendernos con la delicadeza de un ser humano. Miren, mis hermanos, un psicólogo sabe lo débil, lo sutil, lo frágil que es un ser humano en las enfermedades del alma. Eso, mi hermano, es delicado, muy delicado. Por eso es que nuestro Dios nos va sanando en un proceso. Es un tratamiento. ¿Por qué? Porque tiene que ser con delicadeza para no dañar más. Para que la herida no se abra más. Para que no provoque un mayor daño. Es algo delicado, es algo tan sensible. Y por eso tiene que ser en el Espíritu Santo. Pero Dios ya conoce esas necesidades. Y Él murió para que nosotros pudiéramos tener esa sanidad y que ya todos esos complejos, traumas, vicios del alma no obstaculicen nuestro desarrollo espiritual de vivir en el Espíritu. Bien, vemos aquí la persona con el símbolo de alto. Ya nosotros ya sabemos que cuando aparece esta imagen significa que es reflexión personal. Entonces, la reflexión personal, mis hermanos, de todas las personas, ¿quiénes realmente se preocupan por usted? Y espero que usted lo llenó. Yo sé que esto no es fácil. Esto provoca un poquito de dolor. De todas las personas, ¿quiénes realmente se preocupan por usted? ¿Quiénes? Entonces, cuando hacemos un análisis profundo, nos damos cuenta que son pocas personas, ¿verdad, mis hermanos? Son pocos los que realmente se preocupan por usted. ¿Hay alguien que se preocupa por usted más que Jesús? Ahí sí está la respuesta. No, nadie se preocupa más por usted que Jesús. Y sí tenemos a nuestro padre, tenemos a nuestra madre, pero nada, ni nadie se preocupa más por usted que nuestro Señor Jesús. El Creador le amó tanto que por eso Jesús murió por usted. Así de valioso es usted para nuestro Señor Jesús, para nuestro Dios, para nuestro Padre. ¿Hay alguien que ha hecho un sacrificio semejante al sacrificio que Jesús hizo por usted? No, nadie ha sufrido tanto como Jesús sufrió por cada uno de nosotros. Él lo hizo individualmente por usted. Ahora, no pretendamos, mis hermanos, que si Él sufrió tanto y murió en la cruz para que usted tuviera vida espiritual, que ahora que tiene la vida lo va a dejar. Como hacen los padres irresponsables que dejan a las mujeres como madres solteras con sus hijos. Él no es así. Él no es así. Y Él está cuidándole y protegiéndole constantemente. Pero, mi amado hermano, Él no va a forzar ese cambio. Él no va a forzar ese tratamiento de sanidad interior. Él no va a forzar que usted viva en el alma en lugar de vivir en el espíritu. Porque eso tiene que ser voluntario. Usted le ama, usted entonces va a ceder y a colocarse en su mano para que Él le sane. Tiene que ser voluntariamente, mis hermanos. Por eso también ese es el gran obstáculo, que nosotros queremos la vida abundante, pero
no queremos el tratamiento para ser sanados. Y entonces así no se puede. Entonces, si necesitamos ayuda, y si la necesitamos, todos busquemos ayuda, mis hermanos. Busquémosla. Él está dispuesto porque Él le ama. Ahora usted se va a dar cuenta de cuánto le ama. La entrada al rebaño. Además de ser el buen pastor, Jesús también dijo en el verso 9, soy la puerta. En tiempos antiguos, el redil, el corral, como le llamamos nosotros, era un cercado con piedras, sin portón. Su puerta era una abertura por donde las ovejas entraban y salían. En esta abertura el pastor dormía de noche para proteger a sus ovejas. Literalmente el pastor era la puerta del redil. Como lo vemos aquí en la imagen. Solo había una entrada y una salida. Y no había puerta. La puerta era el pastor que se colocaba allí para cuidar a las ovejas. O sea que al primero que mataba el lobo era el pastor, porque el pastor era el que estaba en la puerta. El buen pastor, su vida da por las ovejas. El asalariado no se va a colocar ahí a exponerse a que lo mate el lobo, porque no le importan las ovejas. Él recibió su salario. Él sale huyendo y deja las ovejas. Lo tenemos claro. Nuestro Señor Jesús es la puerta que nos cuida. Miren, así como vemos a este pastor, imagínense que es Jesús cuidándonos en la puerta de todo peligro que quiera venir a comerse a las ovejas. Y dice que por mí, entrare, yo soy la puerta, que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. O sea, entran las ovejas, Él las cuida. Salen las ovejas porque Él las lleva a pastar. Él las apacienta, les da de comer. Y salen a salvo con Él porque Él está cuidando a las ovejas. Jesús dijo en Juan 19, aquí tenemos la respuesta modelo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Al decir yo soy la puerta, afirmaba que la única manera de entrar a la familia de Dios era a través del mismo. Recordamos lo que dice Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice el capítulo 14 de Juan. ¿Verdad? Él es la puerta, Él es la única entrada al Padre. ¿Le gustaría tener un pastor que le cuidara? Y esta respuesta es personal. ¿Le gustaría, mi hermano, tener un pastor que le cuidara? ¿Le gustaría, mi hermana, tener un pastor que la cuidara? Pues déjeme decirle que tienen uno, a Jesús, que dio su vida por usted y que está allá a la diestra del Padre intercediendo por usted. Y el Espíritu de Dios está dentro de usted. Estamos bien cuidados, bien guardados por el Todopoderoso. La Biblia enseña que solo hay una entrada al cielo por medio de la fe en Jesucristo. Ni la religión ni las obras le pueden salvar, solo Jesús. Entonces, estamos en un momento de mucha religiosidad. Por eso Dios detuvo el movimiento de la iglesia y nos encerró. Para que nos demos cuenta que no es por religión, no es por obras, es por relación. Una relación de intimidad, de comunión con Jesús. De intimidad, de comunión con el Padre. Dios lo que quiere es tener hijos y quiere tener comunión con sus hijos, es relación. Si yo tengo una relación con Jesús, si usted tiene una relación con Jesús, usted se va a parecer a Jesús, va a hablar como Jesús, va a caminar como Jesús y va a realizar las obras de Jesús. ¿Por qué? Porque usted sigue a su pastor. Así de sencillo, mis hermanos. Entonces, volvemos a la persona con el símbolo de alto. Reflexión. ¿Cuál de las siguientes frases le describe mejor a usted? ¿Confío solo en Jesús para ser salvo? ¿Confío en Jesús en mis buenas obras y en mi religión para salvarme? ¿Estoy seguro de que pertenezco al rebaño de Cristo? No estoy seguro si estoy dentro o fuera del rebaño. Mis amados hermanos, yo espero que la respuesta que ustedes seleccionaron fue la primera. Si no, hermanos, escríbanme. Contáctese conmigo. Yo estoy para apoyarle y para ayudarle. Es necesario que usted tenga seguridad, porque la seguridad significa que usted tiene fe. Y si usted vive por fe, usted es entonces la iglesia que se va a ir en el arrebatamiento. Pero si hay duda, mi hermano, si hay duda, usted se queda.
y yo no quiero que ninguno se quede. Así que cuente con mi apoyo. Escríbame, hermano, yo estoy para servirle, para apoyarle. Muy bien. Si no estamos seguros, como dice acá, si no está seguro, esta oración le puede ayudar a conocer al buen pastor. Señor, me doy cuenta que he andado como una oveja perdida. Estoy cansado de andar lejos de tus cuidados. Creo que moriste por mí en la cruz. En este momento te invito a ser mi buen pastor. Me pongo bajo tus cuidados y tu autoridad. Por fe, yo recibo la vida eterna que me ofreces. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Punto número 9, ya casi terminamos. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz. Y como son ovejas de su pastor, van a seguirlo a él. Entonces, estas ovejas que siguen la voz de Jesús son las ovejas que está a punto de llevarse en el arrebatamiento. ¿Oye usted la voz de Jesús? Regularmente, muy poco, casi nunca. Esto es algo muy personal, mis hermanos, pero que sea un momento de reflexión para su vida. ¿Cómo podemos oír la voz de Jesús hoy en día? Entonces aquí hay una respuesta modelo, en la oración, en su palabra escrita y también en la palabra hablada. En este momento estamos recibiendo palabra escrita y palabra hablada. Pregunta, ¿le sigue a Cristo? Y tenemos aquí las opciones, regularmente, muy poco, casi nunca. Ni siquiera tiene idea de cómo seguirle. Mis hermanos, por esto es que estamos en este encierro. Dios en su poder permitió lo que surgió para encerrarnos y que nosotros llegáramos a detener nuestra vida y darnos tiempo de calidad para reflexionar. Porque en ese afán de vida en el que estábamos, mis hermanos, nosotros no teníamos tiempo para lo espiritual. No teníamos tiempo para nada. Andábamos como esclavos, como autómatas. Entonces era necesario tener el tiempo de calidad para realizar estas reflexiones. ¿Hay algo que le está impidiendo seguir a Cristo? ¿Qué es? Mire, mi amado hermano, esto es muy importante. Hay algo que se llama, hablando de la sanidad del alma, hay algo que se llaman pecados ocultos. Y los pecados ocultos, mi hermano, son pecados que nadie lo sabe, solo usted lo sabe. Y hay algunos que ni siquiera usted lo sabe. Usted solamente ve las consecuencias de por qué no prospero, por qué no me curo, por qué siempre estoy enfermo, por qué siempre estoy con esta debilidad. Porque a veces ni nosotros mismos sabemos qué es lo que hay dentro. Entonces, ore a Dios. Pídale que Él le muestre qué es lo que está impidiendo que usted desarrolle su vida en el espíritu para ya no seguir viviéndola en el alma, como si usted no hubiera aceptado a Jesús. Entonces, esto tiene que ver con sanidad interior. Mi hermano, si usted quiere que yo le apoye en oración por esto, con todo gusto. Pero es necesario que usted descubra esto. Mientras esto esté oculto, eso va a estar ahí obstaculizando su desarrollo espiritual. Y no podemos permitirnos ese lujo. Entonces, el último punto, Jesús promete vida eterna a los que le pertenecen a Él. Verso 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto es una promesa dada por Jesús mismo. Y mi hermano, Jesús es el camino, Él es la verdad y es la vida. Él nunca va a mentir. Dice desde el verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Vida eterna es algo que no tiene pausa, no tiene paréntesis, es algo eterno, es algo para siempre. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, jamás, no van a perecer nunca, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué? Porque es las manos del omnipotente creador del universo. Nadie puede arrebatarnos de las manos del Padre y del Hijo. El verso 29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos.
Él es el mayor que todos y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos, le dijo Jesús al pueblo de Israel. Somos el mismo Dios. Miren, mi hermano, en el hueco de la mano de Dios está usted. Ahí, miren, en el hueco de la mano. Y sobre usted está la mano del Señor Jesús, cubriéndole perfectamente. Miren todos los ángulos. Miren, ahí está usted protegido. Ahí está protegido y nadie puede arrebatarlo de esas manos. Usted está seguro, mi hermano. Muy bien, entonces dice acá, Jesús promete vida eterna a los que le pertenecen a Él, si ha creído en Cristo y es uno de sus ovejas. ¿Qué tan seguro es su futuro? Juan 10:28, porque yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, permitámosle a Jesús cuidar de nosotros. Cuando usted esté solo o angustiado, debe darse cuenta que usted no está solo. Jesús está con usted. 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hoy en día lo diríamos con otra palabra. Ansiedad hoy la definimos como estrés. Echando todo vuestro estrés sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nosotros no debemos ser un pueblo estresado, ansioso, con dudas, con miedos. Nosotros debemos vivir en seguridad. La gente debe vernos firmes, seguros. ¿Por qué? Porque estamos en las manos del Omnipotente, mis hermanos. Estamos en las manos del Omnipotente. Muy bien, con esto entonces concluimos la lección 3 del discipulado, Jesús el buen pastor. El próximo viernes vamos a ver otra faceta de Jesús, la lección 4. En esta lección vamos a ver todo el texto bíblico que nos dice que Jesús está vivo. Esa tumba que vemos aquí en la imagen está vacía. Él está vivo. Y esta es la lección que vamos a estudiar el próximo viernes, mis amados hermanos. Dios les bendiga, mis hermanos. Sigamos adelante, nuestro Señor ya viene. Maranata. Dios les bendice, mis hermanos.